En consecuencia, pareciera que estamos pillados por el tiempo. Pero el desafío es que la planificación de transmisión tiene que estar apuntando a los proyectos. Perdón. Hola chicos, configuré un poco distinto el Zoom ahora y mm, eliminé la sala de espera y también está grabando de manera automática, así que esperando que estén todos bien, Apaga. podemos empezar con la clase. Sí, tenemos 21 personas conectadas, no veo a nadie, están todos con su cámara apagada y supongo que van a ir llegando los demás de a poco, ¿sí? Ya, traten de escribir en el chat, voy a tratar de leerlo también. No estoy seguro que lo veo siempre, pero... y también les voy a hacer preguntas por ahí entre medio para que las contesten cuando sea el caso por chat o si se atreven a hablar también pueden hablar, ¿ya? Vamos a empezar con una materia hoy día que, que es la segunda parte del curso, que es radiación. Y la verdad es que son 3 semanas en el programa. Yo creo que vamos a cubrirlo probablemente en 3 semanas, ojalá que no más que eso. Y consiste como en 5 clases, diría yo, ya que se dividen en una primera clase, que es la clase de hoy, que deberíamos cubrir las leyes básicas de radiación, que son la ley de Wien, la ley de Stefan Boltzmann y la ley de Planck. Explicar un poco el espectro electromagnético, etcétera. Es una manera bien básica en todo caso de mostrarlo, ¿ya? Esto se puede hacer con mucha matemática y con mucha física, pero este es el curso de introducción, así que lo hacemos de la manera más simple posible. Después hay una segunda clase que tiene que ver con la energía, la radiación del Sol, que es muy importante en meteorología. La radiación de hoy día, la clase de hoy día va a ser radiación en general. La radiación, sí, hubo clase la clase pasada, ¿sí? La clase del lunes, sí. Em, la segunda clase va a ser una clase, como les decía, de radiación solar, de la constante solar. Hay una tercera clase que tiene que ver con absorción y emisión de radiación. Y ahí vamos a ver también algunos de los modelos simples para estimar la radiación en superficie. Hay una cuarta clase de fenómenos ópticos, que no sé si va a ser una cuarta clase y una quinta, o vamos a lograr ver en la cuarta clase todos los fenómenos ópticos, una quinta clase de efecto invernadero. Ya, esas son las 5 clases. No he subido la clase de la semana pasada, tuve problemas con uno de los videos de mis clases del lunes, entonces no es llegar y subir la clase. Ya tengo que hacer algunas cosas antes de subirla, pero eso no la he subido. José Luis está preguntando por ahí. Ya, entonces partamos con hoy día. Déjenme ver si les voy a compartir el PowerPoint. Que lo subí a todo esto, igual me había equivocado en una transparencia, así que no está exactamente igual este que el que está en cursos, pero después voy a reemplazar el de curso. La idea de radiación es hablar un poco de la radiación electromagnética, ¿ya? Y la radiación electromagnética
no es distinta a otras ondas, en el sentido de que la radiación electromagnética tiene estas propiedades de las ondas, ¿sí? Y ustedes se acuerdan, o al menos lo han escuchado como cultura general, que la mecánica cuántica resolvió la naturaleza ondulatoria de la luz, ¿ya? Y que la luz no es solamente una partícula, no son solamente los fotones, sino que también es una onda. Y las ondas se caracterizan por tener una longitud de onda, una amplitud y también una frecuencia, ¿cierto? Entonces ahí están esquemáticamente puestos la longitud de onda, sería esta distancia entre las crestas de la onda, que es una característica muy fundamental de la radiación electromagnética. Pero también lo es la frecuencia, ¿ya? Y la frecuencia es la cantidad de ciclos que uno tiene por unidad de tiempo. Por ejemplo, en este caso, acá en la primera parte de la figura, se representa una onda que tiene una frecuencia de 4 Hz o de 4 ciclos por segundo. ¿Ya? Uno alcanza a ver esta longitud de onda 4 veces en un segundo. En este caso, sería 1, 2, 3 y 4, un pedacito ahí de la cuarta. Acá hay una onda que tiene más frecuencia, que tiene 8 ciclos por segundo, o 8 Hz. Y aquí hay una que tiene 16 ciclos por segundo, 16 Hz. ¿Ya? Y todas estas son ondas electromagnéticas posibles, ¿ya? En que teniendo distintas frecuencias, también uno observa que tienen distinta longitud de onda. ¿Qué pasa cuando aumenta la frecuencia de la onda? ¿Qué pasa con la longitud de onda? Disminuye. Disminuye, ¿cierto? Se ve esquemáticamente ahí que disminuye la longitud de onda. Así que, de alguna forma, la longitud de onda y la frecuencia están relacionadas una con otra, ¿ya? Todas estas son ondas de distintas frecuencias, ¿cierto? Son como armónicas una con respecto a la otra. Y lo que sucede es que en la radiación electromagnética, el producto entre la longitud de onda y la frecuencia es una constante, ¿ya? Y ese producto que tiene unidades de longitud por tiempo es una velocidad, y es la velocidad de la luz. O sea, es lo que sabemos, ¿cierto? La radiación electromagnética se propaga en un medio a la velocidad de la luz, o en el vacío a la velocidad de la luz, porque en realidad en un medio cualquiera, la radiación electromagnética se puede propagar a otra velocidad que no sea la velocidad de la luz. Depende del medio. Y aquí está una división que uno la ve una vez y otra en radiación, del espectro electromagnético. Entonces, uno clasifica las ondas de acuerdo a su longitud de onda o a su frecuencia. Recuerden que da un poco lo mismo, ¿cierto? La longitud de onda por la frecuencia es la velocidad de la luz, así que como la velocidad de la luz es constante, para una frecuencia dada hay una cierta longitud de onda dada también, ¿ya? Y acá están divididos los espacios en distintas de estas manifestaciones de la longitud de onda electromagnética. Entonces, por ejemplo, para longitudes de onda muy, muy pequeñas, están los rayos gamma, que son longitudes de onda del orden de 10 a la menos 5 micrómetros, ¿ya? Después están los rayos X, que son ondas del orden de 10 a la menos 2 micrómetros. Después está la región ultravioleta, que son longitudes de onda menores a 0,3 micrómetros, 3 por 10 a la menos 1. Después está lo que se llama la región visible del espectro. Después está el infrarrojo, los microondas, las ondas de navegación, televisión y FM, onda corta y ondas de radio, finalmente, que son las ondas más largas. De nuevo, esta es una representación de nuevo del espectro electromagnético como longitud de onda, y se ven los rayos gamma, los rayos X, los rayos ultravioleta, el espectro visible, el infrarrojo, las microondas, las ondas de radio, etc. ¿Qué partes del espectro creen ustedes que son importantes en meteorología?
ultravioleta? El ultravioleta, sí, seguro que sí. Ya hemos hablado un poco de la radiación ultravioleta. ¿Qué otra parte del espectro creen ustedes que es interesante en meteorología? La infrarroja. La infrarroja. La radiación infrarroja es importante en meteorología porque es la radiación que emite la Tierra hacia el espacio. La Tierra emite radiación en la parte infrarroja del espectro. ¿Qué otra parte de la radiación, qué otra parte del espectro creen ustedes que es relevante en meteorología? Dijimos ultravioleta, dijimos infrarrojo. Invisible. El visible, definitivamente. ¿Por qué, Gonzalo, el visible? Porque es como el que vemos también, pues, que puede como causar, puede como ser la mayor fuente de energía tal vez, y que pasa a la capa de ozono, no sé. Claro, es la radiación que viene del Sol, ¿cierto? Así que la radiación solar o la radiación solar no solamente viene del visible, pero hay mucha radiación solar que está en el visible, y esa es la radiación que nos llega a la superficie y calienta la superficie, genera una serie de procesos. Toda la maquinaria atmosférica se mueve por efecto de la radiación solar. Así que la radiación solar en particular y la visible en particular son importantes en meteorología porque son como el input energético de la atmósfera. Pero ojo que la radiación solar no se restringe al visible, ¿cierto? Ya dijimos que hay una parte de la radiación solar que está en el ultravioleta, también hay una parte de la radiación solar que está en el infrarrojo. Vamos a ver después. ¿Qué otra creen ustedes que es importante para la meteorología por algún motivo? Ya esto es más capcioso ya. Las de radio. ¿Y por qué, Pedro, las de radio? Se me ocurrió porque se propaga por como son largas, se me ocurre como que tiene a lo mejor una propagación como un poco más sistemática, si bien no tienen al ser largas, pueden tener el alcance además de que pueden generar alguna clase de influencia. En verdad fue como, no sé, fue como una tincada de repente más que... Ya no, está bien. Hay como que la dirección de la causalidad va para los dos lados. Las ondas de radio son importantes para la meteorología porque, como lo dijeron hay un par de compañeros en el chat, son importantes porque los instrumentos transmiten en ondas de radio, ¿ya? Y nos permite, por ejemplo, la radiosonda nos permite recuperar datos desde las ondas de radio. Pero al revés, y eso más en la línea de lo que está diciendo Pedro, las ondas de radio se ven afectadas por la meteorología y de hecho la propagación de las ondas en la atmósfera depende de las condiciones meteorológicas. Y eso se generan, por ejemplo, ciertos ductos de ondas de radio en donde uno podría eventualmente, bajo ciertas condiciones del tiempo en escala planetaria, hay ciertas ondas de radio que se propagan mejor o peor, aún en distancias muy largas en la atmósfera. Y eso es algo que saben los radioaficionados. Ya los radioaficionados a veces también son medio aficionados a la meteorología por lo mismo, porque ocupan las ondas de radio para comunicarse. Hay una última parte que es relevante a la meteorología del espectro. ¿Alguien lo quiere decir? Pero esto es con saberlo o no saberlo. Avancemos porque lo vamos a volver a ver. Bueno, aquí está un poco también de nuevo, así como esquemático el espectro electromagnético. Hay muchas de estas imágenes en internet que muestran el espectro electromagnético, las distintas partes del espectro electromagnético y su correspondencia con tamaños de cosas, por ejemplo, una cancha de fútbol, una casa, etcétera, son del tamaño de las ondas de radio, de la longitud de onda de radio, hasta llegar
a la molécula de agua, por ejemplo, que tiene el tamaño de las ondas de los rayos X, o una proteína que tiene ondas de tamaño de rayos X. Los virus tienen tamaño de las ondas ultravioletas, ya que estamos en la contingencia de los virus, etc. Mi favorito de todos estos gráficos es obviamente la bandera del orgullo nerd, ya que es esa de acá. No se escuchan sus risas desde acá. En fin. Entonces, bueno, hay una relación entre la energía de la onda y su longitud, ¿ya? Y eso es bien importante. Mientras más corta sea la longitud de onda, más energéticos son los fotones. Mientras más larga es la longitud de onda, menos energéticos son los fotones. Entonces, cuando uno habla de los fotones ultravioleta, por ejemplo, la radiación ultravioleta es más energética que la radiación visible. ¿Por qué? Porque su longitud de onda es más corta, ¿sí? Es más pequeña. Entonces, hacia longitudes de onda más cortas, vamos a energías más grandes, ¿sí? A longitudes de onda más largas, vamos a energías más pequeñas, y por lo tanto, las ondas de radio, estamos llenos de ondas de radio, ¿cierto? Cruzando por todas partes. Si uno prende un receptor de ondas de radio, uno escucha la radio. Por lo tanto, las ondas están por todos lados, pero son ondas de poca energía, ¿sí? Y entre medio están las microondas entre el infrarrojo y las ondas de radio. Entonces, bueno, cuando esta radiación electromagnética trata de pasar de un medio a otro, supongamos que estamos en el aire y después pasamos al agua, cambia la velocidad de la luz, ¿ya? Cambia la velocidad de la luz, y de alguna forma lo que se altera ahí, y esto es parecido a las ondas mecánicas, lo que se altera al pasar de un medio a otro es la velocidad de propagación, y por lo tanto cambia la longitud de la onda, pero no cambia la frecuencia de la onda. La frecuencia se mantiene constante, ¿ya? Y eso es un poco curioso. Entonces, yo no sé si todos pasaron o se acuerdan de un experimento que se hacía en el laboratorio de física, que era el experimento, ¿se recuerdan del experimento del experimento de unas barritas? ¿Se acuerdan de unas barritas que uno tenía en el experimento en el curso de sistemas newtonianos? Que eran unas barritas en donde uno podía lanzar un pulso, y el pulso se propagaba por las barras como si fuera una onda transversal. ¿Se recuerdan de eso, no? Sí. Sí. ¿Ya todos se acuerdan de ese experimento? Yo no se me ocurrió preparar un video de eso. Yo creo que tengo por ahí un video de eso. Tendría que encontrar en mis cursos, todos mis cursos y algo así. Todos mis cursos desde el año de la Cocoa. Supongamos que encuentro sistemas newtonianos. Supongamos que encuentro algún video. Bueno, lo que les quería comentar de eso era más que nada que en ese experimento de las ondas, y se los voy a compartir porque lo encontré. ¿Lo ven o no? Sí. Ya, en ese experimento de las ondas, lo que uno tenía, ¿se acuerdan que eran unas barras cortitas a la derecha y unas barras más largas a la izquierda? ¿Sí? Y entonces ustedes pueden ver que ese experimento muestra exactamente lo mismo que estamos diciendo, es la propagación de una onda a través de un medio que no es homogéneo. ¿Ya? El medio cambia porque parte siendo un medio en que, en este caso, hay un medio cerca de la parte derecha de las ondas, en que las barritas son cortitas, y yo estoy forzando esas ondas con una cierta frecuencia, que es el movimiento de la mano, y esas ondas pasan de ese medio a este otro medio en donde las barras son más largas. La velocidad de propagación es mucho mayor en el
en la parte derecha. Se fijan que la onda va súper rápido ahí, pero después como que disminuye su velocidad de propagación hacia la izquierda, y la longitud de onda también cambia. La longitud de onda es larga en las ondas que están a la derecha y es más corta en las ondas que están a la izquierda, pero lo que se mantiene constante es la frecuencia. La frecuencia de las ondas es la misma, porque básicamente si no fuera la misma, se produciría una discontinuidad al cruzarla, al tratar de atravesar la onda a este medio. ¿Ya? Esta es una analogía, por supuesto que es una analogía mecánica a la situación que ocurre en la realidad de las ondas electromagnéticas. Las ondas electromagnéticas no son ondas mecánicas, son ondas electromagnéticas, pero como se parece el comportamiento, quise sacarlo a colación. ¿Ya? Bueno, este espectro, el espectro electromagnético, ¿cierto? Ya lo mencionamos. Hay varias cosas que son importantes. Por ejemplo, en el espectro visible es una parte pequeñísima del espectro. Es muy, muy pequeña. Pero con toda seguridad es la parte más importante para nosotros, ¿cierto? Para nosotros es la parte más importante del espectro. ¿Por qué? Porque para los que podemos ver, la vista es uno de los sentidos más importantes para poder observar el mundo, ¿cierto? Y nosotros vemos en colores, o la mayoría ven en colores, no todos ven en colores. Es una parte pequeña del espectro, pero es una parte que para nosotros los seres humanos o los seres vivos en general del planeta es muy importante. Entonces, esa parte, el espectro, fíjense, son 0,3 micrómetros nomás de entre un extremo y el otro del espectro, en longitud de onda. ¿Ya? Las ondas más cortas son el violeta, que, va que está en 0,4 micrómetros de longitud de onda, hasta el rojo, que está en 0,7 micrómetros de longitud de onda. ¿Ya? Y los distintos colores tienen esos rangos que estoy mostrándoles ahí. El violeta, el azul, el verde, el amarillo, el naranja, el rojo. Son los colores del arco iris. ¿Ya? Y ahí, bueno, en la parte de abajo de la transparencia pueden ver la sensibilidad que tienen nuestras células sensoras del color dentro de los ojos, que son sensibles a distintas partes del espectro. Entonces, ustedes saben probablemente de biología, que existen los conos y los bastoncitos, ¿cierto? Entonces, las células conos son las que nos permiten ver en colores y los bastoncitos nos permiten ver monocromático. Los conos se distribuyen en el espectro con distinta sensibilidad. Entonces, por ejemplo, ese cono que se llama beta es muy sensible a la radiación entre 400 y 460 micrómetros. O sea, ese ve más o menos bien en el azul. Después hay un cono que se llama gamma, ¿ya? O M también le llaman, que está entre los 530 y los 550 micrómetros. ¿Ya? Y ese es el que permite ver el verde, o ve cerca del verde. Y después hay otro cono que se extiende hacia el rojo, ¿sí? Que está un poquito corrido del rojo, pero que tiene como su máximo ahí en el amarillo. ¿Ya? Pero tiene una muy, muy alta sensibilidad en el rojo, por ejemplo, mucho más que el cono gamma. Y ese nos permite ver en rojo. A mí me obsesiona un poco esto de la sensibilidad espectral en el visible, porque yo soy daltónico, tengo un daltonismo que aparentemente, no sé qué tan serio es, pero parece que yo de verdad no tengo los sensores gamma, ¿ya? Y eso se llama deuteranopía, ausencia completa de los sensores gamma, o sea, solamente tengo esos dos conos, el beta y el rho, y con eso me las tengo que arreglar. Y la verdad es que para mí es natural ver bien, ¿ya? Y nunca tuve problemas, sinceramente. Supe que era daltónico cuando fui a sacar licencia de conducir, como a los 18. ¿Ya? Y antes de eso, muchas discusiones y peleas con amigos y con familia sobre los colores. eh, y yo nunca sospeché que yo era daltónico, es decir, nunca sospeché que yo estaba equivocado y los demás no. Eso es curioso. ¿Alguien que sea daltónico en el curso?
O nadie sabe, quizás. ¿No había una imagen que si la veía como que sabía si eras daltónico o no? Claro, todos los test de daltonismo son imágenes en que de alguna forma esta parte de acá o esta parte de acá están con un poquito mezclados. Entonces, como que son colores justo que están aquí en esta parte que los daltónicos ven de una cierta forma y la gente normal ve de otra. ¿Ya? Son Oh. colores. Entonces, por ejemplo, claro, en la prueba típica de la licencia de conducir, los daltónicos vemos unos ciertos números y la gente normal ve otros, completamente distintos. Ya, yo debería agregar acá uno de los test de colores para que lo vean, pero es bien curioso. Es una discapacidad muy, muy débil en todo caso. Yo no tengo muchos problemas, salvo que no puedo ver, por ejemplo, muy bien ciertos gráficos que hacen mis colegas. En general reclamo por los colores que eligen en las paletas de colores y cosas así. Profe, una pregunta random. ¿Eso no es Sí, impedimento para sacar licencia a conducir? parece que no. Ay, No. O sea, no es, porque yo tengo licencia. Pero de hecho todos los semáforos en Santiago al menos, están elegidos de manera que los daltónicos los podamos ver. O sea, el verde, por ejemplo, está por acá. El verde de los semáforos está por acá. ¿Ven mi mouse, cierto? Está como por aquí el verde de los semáforos. Es como un ujú. verde casi celeste. Y el rojo está por acá. ¿Sí? Nunca nadie, y de hecho hay algunos semáforos que son antiguos, en donde el verde está por aquí, y ahí el rojo está por aquí. Esos son los peligrosos, cuando el verde y el rojo están por acá. ¿Ya? Pero Ah, ya entiendo. en general tratan de hacer los semáforos como con los tonos más alejados posible para que uno los pueda distinguir. Ya. Bueno, el infrarrojo es esta parte que les digo que es energías menores, longitudes un poco más grandes, está justo al lado del visible, y tiene también sus subdivisiones, ¿ya? Está, por ejemplo, la región reflectiva, que sería la onda corta, los infrarrojos de onda corta, ¿ya? Que sería esto de acá, y se refiere con reflectiva a que efectivamente en esta parte del espectro la Tierra es una fuente de radiación infrarroja reflejada. ¿Sí? La Tierra refleja radiación infrarroja en esta parte del espectro. Eso tiene que ver con que hay parte de la radiación solar que está en esta parte del espectro infrarrojo. Como les dije, la radiación solar no se restringe al espectro visible, sino que sale para los dos lados, para el ultravioleta y también para el infrarrojo. Y la parte solar, la parte de la energía solar en el infrarrojo está en esta parte reflectiva o en el near, que le llaman near infrared o infrarrojo cercano. ¿Ya? Así le llama la gente. Y también está, obviamente, el infrarrojo lejano, que sería la parte emisiva, y esa es la onda larga o térmica, y se refiere a la onda larga o térmica, ahí es donde están la mayoría de los fotones terrestres, es decir, emitidos por el planeta, no por el Sol. Y ahí uno distingue entre esas dos partes. La distinción está entre medio por acá, ¿sí? Con los fotones más cerca del visible, siendo fotones solares, y los fotones más lejos del visible son más bien fotones que vienen del planeta mismo, o de la atmósfera del planeta, etc. Están las microondas, ya que son ondas todavía más largas, que también se dividen en un montón de bandas acá, ¿ya? Y las microondas tienen una gracia principal en meteorología. Una, diría yo. ¿Alguien sabe cuál es? Esta fue la que no me contestaron cuando les pregunté. Es súper importante en meteorología, en Chile no es tan importante. Bueno, ya que nadie se va a dignar a hablar,
Les voy a decir la respuesta. Ya, la radiación microondas es importante en meteorología porque es la radiación que ocupan los radares. ¿Qué son los radares? Los radares son instrumentos que emiten un pulso electromagnético, ¿ya? Y esperan a que ese pulso rebote en un cierto objetivo y lo vuelven a escuchar de vuelta, lo vuelven a escuchar o lo escuchan de vuelta, y al escucharlo de vuelta es posible saber dónde estaba el objeto, ¿sí? Y también algunas de sus características físicas también podría ser, ¿ya? ¿Y por qué se ocupa tanto en meteorología? Porque cuando se inventó el radar se inventó con propósitos militares. La idea era mandar un pulso y detectar un avión, por ejemplo, o detectar un submarino. Y para eso se ocupó el radar en la Segunda Guerra Mundial, pero se dieron cuenta pronto que había interferencia con la lluvia. Ya la lluvia interfería a los radares, y mientras más llovía, más interfería el radar. ¿Ya? Entonces, a alguien se le ocurrió, oye, ¿y esa interferencia no será información útil? Porque a lo mejor nos dice a dónde está lloviendo, y así fue. Efectivamente, el radar tiene un alcance súper grande, y uno manda un pulso electromagnético de microondas. Los radares, cuando miden precipitación, pueden tener hasta 200 kilómetros de alcance. Entonces, si nosotros tuviéramos, por ejemplo, un radar en la punta del Cerro San Cristóbal, podríamos ver incluso quizá la precipitación que cae en Valparaíso. En Chile no tenemos ningún radar meteorológico. Ahí esa es un pendiente grande que no sé si después de la pandemia lo vamos a poder resolver o no, pero hey, los tornados van a seguir ocurriendo, los desastres hidrometeorológicos van a seguir ocurriendo, así que a propósito de los tornados del año pasado, se generó mucho interés en comprar radares para Chile, ¿ya? Y el presidente Piñera anunció que los iba a comprar, ¿ya? Y yo Profe, no sé, sí, yo no sé hasta dónde llegó eso. Sí, entonces el radar es relevante para meteorología en el sentido en que es usado para detectar lluvias y precipitaciones en general. sí, Ok. sí. Pero también, y esto no estoy seguro que se los quiera decir porque no los voy a confundir, pero también la Tierra y el océano emite radiación microondas, ¿ya? Y cuando uno mira la radiación emitida en microondas, también puede obtener cierta información, por ejemplo, desde satélite, ¿ya? La diferencia entre mirar la radiación emitida por la Tierra y tener un radar es que en el caso cuando uno mira la radiación, uno está observando nomás lo que pasivamente la Tierra emite, mientras que en el radar lo que uno hace es que uno genera un pulso activo, lo apunta a un cierto objetivo y después espera que la señal se rebote desde ese objetivo, en una retrodispersión. Así que en ese caso el instrumento se dice activo. Uno está activamente entregando radiación y esperando que se devuelva. Ese es el principio de funcionamiento del radar. De todos los radares, no solo del radar meteorológico. Profe, Sí. ¿y solamente con precipitación líquida o también con precipitación sólida? No, el radar ve las dos cosas. El radar ve las dos cosas. Déjenme mostrarles solamente una imagen para que veamos qué es lo que pasa, por ejemplo, en un país desarrollado. No sé, no, en un país en que, en que hay una red completa de radares, ¿ya? Por ejemplo, en Estados Unidos, los radares cubren todo el país, ¿ya? Y les voy a mostrar, si es que puedo, les voy a mostrar esa imagen de Estados Unidos. Déjenme ver si les puedo hacer un share de mi... Entonces, fíjense, ¿ven la imagen o no? En este momento, Sí. por Estados Unidos está pasando
una especie de ciclón, no demasiado intenso ya. Pasó bien intenso durante los días de ayer y anteayer. Fíjense que la lluvia se ve como verde con amarillo, ¿ya? La lluvia más intensa es amarilla, está aquí la escala, pero uno también puede ver la nieve. Y Estados Unidos está cubierto completo por una red de radares. Entonces, esto es lo que está pasando ahora en este momento, ¿ya? Fíjense que la última imagen de radar es de las 2:45 p.m., es decir, hace 20 minutos. Y uno puede hacer zoom en cualquier parte de Estados Unidos. Por ejemplo, mi estado favorito, Massachusetts, ¿ya? Yo, cuando viví en Estados Unidos, estudié en Boston. Fíjense que hay un montón de precipitación, hay nieve que viene, pero también hay pedazos que son de lluvia. Acá, por ejemplo, hay lluvia. Y uno puede, depende de donde uno esté, aquí no se ve tan bien, pero por ejemplo, se veía bien en la parte de Florida. ¿Alguien ve Florida? Ahí está. En Florida estaba lloviendo. Fíjense, si uno es una persona que está ahí, por ejemplo, en esa parte de la costa, que no sé qué ciudad es esa, pero estamos al norte de Miami en ese caso, uno puede estar en su oficina, cuando uno podía estar en la oficina, mirando el radar, y supongamos que uno dice, ya, me voy a ir a la casa, voy a tratar de irme antes de que llegue la tormenta. Uno veía la tormenta aproximarse y se iba a la casa antes de que llegara la tormenta. O la otra era dejar pasar la tormenta completa y esperar hasta que la tormenta pasara. Eso es las capacidades que uno puede tener mirando un radar, ¿ya? Es una capacidad que no tenemos en Chile. Les estoy mostrando mi navegador, ¿cierto? Aprovechemos les voy a mostrar nuestro radar de los pobres, ¿ya? Que esto se llama BISMET. Y es básicamente todas las estaciones de precipitación de Chile puestas en un mismo mapa, ¿ya? Y uno puede ver acá la escala si es que está lloviendo o no. Por ejemplo, cuánto ha llovido en las últimas 3 horas. Se ve que está lloviendo en Valdivia. Cerca de Valdivia han caído 7 milímetros, 8 milímetros en las últimas 3 horas. Uno puede aquí ampliar el rango, por ejemplo, ponerle las últimas 12 horas. Y también cambiarle un poco la escala acá, quizá. Poner que el máximo sea, qué sé yo, 40 milímetros. Y ahí ustedes pueden ver que está lloviendo bastante en el sur, ¿ya? Desde Chaitén más o menos hasta Valdivia. En las últimas 12 horas, por ejemplo, han caído 15 milímetros. Aquí en Ancud, 42 milímetros. También se puede animar un poco. Se puede animar un poco el mapa. Y se puede hacer un poco parecido a lo que uno vería en un radar. Y ahí, por ejemplo, está la lluvia del último día. Fíjense cómo empieza a llover ahí en Chiloé. Y se empieza a mover hacia el norte un poco. Ya, pero nos distraemos de la radiación. Era para mostrarles para qué servían las microondas, por qué no tenemos radar en Chile y qué es lo que tenemos en vez de tener un radar. Ya, entonces, cambiando un poco pasando de esta descripción del espectro electromagnético, hay un concepto que es importante en física de la radiación y es el concepto de cuerpo negro. ¿Ya? Y el cuerpo negro es un cuerpo que absorbe y emite toda la radiación que le llega a una determinada temperatura. Y lo que sucede con eso es lo siguiente, que en física la noción de cuerpo negro es la noción de un cuerpo que recibe radiación. En general uno se imagina como una cavidad, como un... Sí. No está compartiendo el PPT. Ah, sorry.
uno en general se imagina una cavidad. Y no puse el dibujo acá del típico cuerpo negro, debería haber puesto algún dibujito. Pero básicamente es una cavidad que tiene una entrada muy angosta y que adentro es completamente oscuro. ¿Ya? Entonces entra la radiación, pero la radiación no puede escapar. Y de alguna forma, la temperatura al interior del cuerpo negro, de las paredes del cuerpo negro, hace que los átomos vibren, o los fotones, perdón, los electrones vibren, cambien su estado muchas veces, o produzcan vibraciones sobre el ambiente que hagan posible que se emita energía desde los átomos de esa pared y escape como un fotón. Va a escapar como un fotón hacia el otro lado de la pared. No sé si se lo imaginan, pero déjenme ver si puedo dibujar esta cuestión un poco. No sé, lo voy a tratar de dibujar con el mouse. Profe, abajo en la esquina inferior izquierda aparece un lapicito. Y ahí Sí. puede dibujar. Ah, es cierto, puedo dibujar en el PowerPoint, pero no, como que no lo puedo seleccionar si tengo esto otro seleccionado. Ahí. Ok. Negro, por supuesto. Entonces, lo que uno se imagina es como una especie como de cavidad circular, así, que tiene una pequeña entrada. Esto es el material oscuro, ¿cierto? O el material de la cavidad nomás. Y básicamente uno tiene radiación entrando por esa abertura. Esa radiación podría pegar acá. Y después, bueno, cada parte de la cajita va a reemitir la radiación y va a volver a emitir a la pared. La probabilidad de la radiación que está dentro de este agujero de salir por el agujero es muy baja. Es idénticamente cero si es que el cuerpo negro es perfecto. Y lo que sucede es que dependiendo de la temperatura del cuerpo negro, se alcanza un cierto equilibrio en la radiación. Si yo disminuyo la temperatura de este cuerpo negro, las paredes del cuerpo van a emitir menos radiación, y supongamos que disminuyo acá la temperatura, pero no en otras partes, bueno, de aquí se va a emitir menos, pero las otras partes van a empezar a emitirle más radiación, van a calentar esta parte, hasta que el cuerpo negro encuentre una temperatura nuevamente de equilibrio, homogéneo, y todo el cuerpo negro se va a encontrar a una cierta temperatura. ¿Ya? Esta es una noción física idealizada del cuerpo negro, es un cuerpo que no existe, ¿cierto? Pero se basa en que efectivamente todos los objetos emiten radiación electromagnética. ¿Ya? Y lo emiten probablemente, lo primero que se dieron cuenta los científicos, los físicos del siglo XVIII-XIX, era que esa radiación era proporcional a la temperatura, de alguna forma. ¿Ya? Y si uno, claro, ahora con mejores equipos, ¿ya? Uno puede mirar, por ejemplo, con cámaras infrarrojas, en una pieza oscura, uno puede mirar, por ejemplo, a un perro, o en este caso a una persona, y uno ve que las distintas partes del perro van a tener distinta radiación, están emitiendo distinta radiación a distinta tasa, ¿sí? Las partes más frías del perro, en este caso, por ejemplo, la nariz o las orejas, lucen más bien azules, color más frío, mientras que las partes, el ojo, acá la pechera, no sé, la guatita, son más rojas. Lo mismo, esta mujer, su piel es más roja, ¿cierto? El pelo es más bien azul porque está separado del cuerpo, está a una temperatura más parecida a la temperatura ambiental. También uno sabe que si uno aumenta
si uno aumenta la radiación, si uno aumenta la radiación, no sé por qué tengo esos modos dibujados ahí. ¿Será que puedo borrarlos? Bueno, si uno aumenta la radiación o uno aumenta la temperatura del cuerpo, ya eventualmente uno ya no necesita una cámara infrarroja para ver la radiación, porque también uno observa que aumenta la energía de esa emisión. Y eventualmente uno se mete dentro del espectro visible con la radiación. ¿Ya? Y eso es lo que pasa en este caso, por ejemplo, en esta forja de hierro, en que uno tiene el hierro al rojo vivo y de repente la temperatura del fierro es tan alta que uno puede ver el fierro a simple vista sin necesidad de que haya, que yo lo ilumine, ¿sí? Este fierro yo lo voy a ver en la oscuridad incluso, porque es la radiación propia del fierro a esa temperatura la que está generando ese color. ¿Se entiende? Y eso es porque aumenté la temperatura del cuerpo hasta hacer que ya no estoy no estoy emitiendo radiación en el infrarrojo, sino que estoy emitiendo radiación en el visible. ¿Sí? Y bueno, lo que se dieron cuenta estos dos personas, Stephanie y Boltzmann, es que la energía total emitida por un cuerpo negro es simplemente descrita por la ley de Stefan-Boltzmann y depende solo y exclusivamente de la temperatura del cuerpo. ¿Ya? La energía total emitida por el cuerpo se puede escribir así como sigma por T a la cuarta, ¿ya? Donde sigma es lo que se conoce como la constante de Stefan-Boltzmann y T es obviamente la temperatura del cuerpo en grados Kelvin. Entonces, la energía es proporcional a la temperatura a la cuarta y mientras la temperatura aumenta, ¿cierto? También aumenta la energía emitida por el cuerpo. Si uno toma, por ejemplo, si uno toma como referencia la temperatura que tiene la fotosfera o que tiene la capa exterior del Sol, que son como 6.000 grados Kelvin, la energía total que emite el Sol por unidad de área, en este caso, serían 73,5 megawatts por metro cuadrado. Ya esa es la energía que está emitiendo el Sol o que está emitiendo un cuerpo negro cuya temperatura son 6.000 grados Kelvin, que es parecida a la temperatura que se supone que es la temperatura de la capa exterior del Sol. Mientras que un cuerpo como la Tierra, un cuerpo negro como la Tierra, cuya temperatura son 300 grados Kelvin, emite una radiación del orden de 460 watts por metro cuadrado. Así que, si yo conozco la ley de Stefan Boltzmann y supongo que el perro es un cuerpo negro, yo puedo, por ejemplo, ocupar esa información para intentar estimar la temperatura del perro en distintas partes. Y ahí están estas cámaras o también están estos termómetros infrarrojos que se basan en eso, que la gente los ocupa, por ejemplo, en los aeropuertos a veces, para medir la fiebre. Y fíjense, por ejemplo, que ese puntito de ahí, el perro marca 27 grados en el cuello, mientras que aquí en el muslo ese, no sé si es el muslo del perro, marca 34,6 grados. ¿Ya? Y uno puede ocuparle la radiación como medida de la temperatura, sin necesidad de tomarle la temperatura con un termómetro de mercurio, por ejemplo. ¿Ya? Uno ocupa la cantidad de fotones que vienen en total en el infrarrojo para medir la temperatura, ocupando la ley de Stefan Boltzmann. Entonces, bueno, hay una pregunta, aparece en el chat.
Catalina pregunta que no le queda muy clara la comparación entre el perro con el cuerpo negro. ¿No es que un cuerpo negro no libera radiación? Ya, o sea, es cierto. El cuerpo negro, así como lo dibujamos, no sé si nos quedó dibujado. No sé, ¿qué es ese dibujo que está ahí? Bueno. Nuestro cuerpo, así como lo dibujamos, claro, lo que pasa es que el cuerpo negro no está emitiendo radiación hacia afuera, no emite radiación hacia afuera. Pero si yo pongo un instrumento acá y yo apunto hacia esa parte de aquí del cuerpo negro, yo voy a ser capaz de recibir los fotones del cuerpo negro cruzando por acá, que van a ser los mismos que le lleguen por el otro lado, de todas formas, pero yo voy a poder ver la emisión del cuerpo negro, si es que yo logro meterme adentro del cuerpo negro. Y esa emisión de fotones que yo mida va a ser proporcional a la temperatura. Es decir, si yo me puedo meter adentro del cuerpo negro a ver qué es lo que está pasando, ahí sí voy a poder medir. ¿Ya? Y lo que sucede, claro, con el perro, es que en realidad el perro es una aproximación nomás de cuerpo negro, no necesariamente es verdad que el perro sea un cuerpo negro. ¿Ya? Y ahí uno calibra el instrumento y todo, pero el perro sí emite radiación. Ok. Entonces, bueno, la ley de Stefan Boltzmann uno la puede ir aplicando por pedazos, ¿ya? Y después vamos a ver cómo funciona eso, pero básicamente la energía por unidad de longitud de onda, ahora, ¿sí? Tiene un máximo acá para un cuerpo negro de temperatura 6000 grados Kelvin, que sería como el Sol, mientras que para un cuerpo que emite a 300 grados Kelvin, el máximo de radiación está como por acá, como por aquí, como en los 9 micrómetros, y aquí está como en los 0,5 micrómetros, más o menos, el máximo de radiación. Si uno quiere generalizar la ley de Stefan Boltzmann, uno lo puede hacer y esto es como medio ingenieril, sí. Porque lo que uno dice es que en realidad un cuerpo cualquiera no es un cuerpo negro, uno dice. En realidad un cuerpo cualquiera es un cuerpo gris, ¿ya? Y entonces uno dice, los cuerpos grises en realidad tienen una cierta emisividad. Y la emisividad es un número entre 0 y 1 que indica qué tan lejos está un cuerpo de ser un cuerpo negro. Si la emisividad es 0, significa que el cuerpo no emite nada de radiación infrarroja y no se parece en nada a un cuerpo negro. Es un cuerpo perfectamente reflectante, si uno quiere, y que no emite. Mientras que una emisividad alta indica que el cuerpo es negro, ¿cierto? Una emisividad cercana a 1, uno diría es un cuerpo negro o una buena aproximación a un cuerpo negro. Y entonces uno puede generalizar la ley de Stefan Boltzmann y decir que en general la radiación emitida por un cuerpo va a ser epsilon por sigma por t a la n, donde epsilon es la emisividad y n es un número real que da cuenta de que la emisividad no sea igual en todas partes del espectro. Ya podría ser que un cuerpo, por ejemplo, emita mucho más radiación en el ultravioleta que en el infrarrojo. Y en ese caso el n va a tener que dar cuenta de eso y va a ser mayor que 4. En cambio, si las longitudes de onda, las que emite predominantemente son más bien longitudes de onda largas, entonces el cuerpo va a emitir menos energía que lo que emitiría un cuerpo negro con la misma emisividad. ¿Por qué? Porque el cuerpo negro con la misma emisividad va a emitir energía de longitud de onda corta y larga. Pero si este cuerpo emite más longitudes de onda largas, quiere decir que está emitiendo energía en longitudes de onda que son menos energéticas. Entonces el exponente ahí va a ser menor a 4. ¿Ya? Pero eso son como detalles ingenieriles que en general no importan mucho. En meteorología uno tiende a modificar el epsilon nomás. Y uno decir, escucha, la atmósfera o la Tierra no son cuerpos negros, sino que más bien son cuerpos grises con un cierto epsilon menor a 1. ¿Qué es lambda m? No hemos definido el lambda m, es cierto, y todavía no lo voy a definir. Lambda m es ese lambda de acá.
el lambda máximo al que emite un cierto cuerpo negro. Este sería el otro lambda m. El lambda m de esta otra curva. ¿Sí? Entonces, si el cuerpo emite preferencialmente en longitudes de onda para acá, su exponente va a ser menor a 4. Si emite mucho más para el otro lado, su exponente va a ser mayor a 4. Y bueno, eso fue lo que hizo este caballero Bean. Ok. Eso fue lo que hizo este caballero Bean. Bean dedujo su famosa ley, ¿ya? Y su famosísima ley es la ley de Bean. ¿Y qué dice la ley de Bean? La ley de Bean dice que la emisividad de radiación de este cuerpo negro es función de la temperatura, pero también de la longitud de onda, ¿ya? Y lo que dedujo Bean fue que la máxima longitud de onda, la longitud de onda máxima a la que emite un cuerpo negro, depende de la temperatura a la que emite el cuerpo negro, de tal forma que la longitud máxima multiplicada por la temperatura del cuerpo negro es una constante K. ¿Ya? Y por lo tanto, la longitud de onda máxima se puede deducir simplemente conociendo esa constante K y dividiendo por la temperatura en grados Kelvin. ¿Ya? Y si uno hace eso, resulta que la longitud de onda máxima que uno espera que, por ejemplo, esté la radiación solar es 0,48 micrómetros, versus la longitud de onda máxima emitida por la Tierra, que debieran ser como 9,66 micrómetros. Volvamos a nuestro gráfico de acá. Esto es un poco lo que estamos viendo acá, ¿cierto? Esa sería la longitud de onda máxima, 9,66 micrómetros. Y la longitud de onda máxima acá, 0,48 micrómetros. Veamos que inmediatamente una cosa, ¿cierto? La longitud de onda máxima de la radiación solar, ¿en qué parte del espectro está? ¿Microondas o no? No, más arriba. ¿Microondas? No. No. No me abandonen, estudiantes de meteorología. No me la sé. ¿Ultravioleta? Ultravioleta. Síganle achuntando, síganle. ¿Cuál era la pregunta? ¿Han escuchado hablar alguna vez del principio antrópico? No. No. Ya, esas son cosas medias voladas de como casi filosofía y ciencia, pero el principio antrópico son estas discusiones de que la Tierra o la manera que nosotros conocemos el universo dependen de nuestra posición en el universo y dependen de que nosotros somos hombres y mujeres, somos la especie humana, y aparecimos en este planeta y no en otro, y aparecimos en este momento y no en otro. Entonces vemos las cosas siempre como desde nuestra perspectiva humana. Y uno podría incluso hacer un argumento antrópico respecto de la longitud de onda máxima de la radiación solar. ¿De dónde está la máxima energía? ¿Cómo sería un argumento antrópico para el lambda sub m? Así que me estoy yendo en una volada que esto no está permitido en las clases online, yo creo, en este tipo de voladas. Quizá alguna que nosotros digamos como que nos acomoda, como según nuestras propias mediciones. Claro, ¿cuál sería cuál sería la longitud de onda que más nos acomodaría a nosotros como seres humanos? ¿Crees tú? La visible. La visible. Exacto, pues, la que nosotros podemos ver. La que nosotros podemos ver. La que está justo al centro de las cosas que nosotros podemos ver. Entonces yo les acabo de decir que la máxima longitud de onda del Sol o la máxima energía solar está en 480
en 0.48 micrómetros, que son 480 nanómetros, es acá. Entonces, un principio antrópico de esto diría, ah, claro, justo al medio de donde están todos nuestros sensores que miden luz, po. Ah, ya, pero es que lo que pasa es que nuestros sensores que miden luz evolucionaron para medir alrededor del máximo, para ser lo más eficiente posible y ocupar de manera más eficiente posible la radiación solar. ¿Sí? En el Pero fondo estoy- coincide justo que la radiación máxima es la mitad de la visible. Claro. Ahora, claro, uno dice, seguro que este argumento lo puede ocupar algún líder religioso también para decir que Dios diseñó todo, ¿cierto? Ya, pero volvamos a la física. Entonces, esa es la ley de Beam. Y lo que dice es, por ejemplo, aquí tenemos varias distribuciones de radiación con la longitud de onda, con la energía por unidad de longitud de onda dibujada. Y si ustedes se fijan, el Sol está por acá, ¿cierto? Como en 0,5 micrómetros. Si uno pone una lámpara de tungsteno que está a 3000 grados Kelvin, se mueve un poco hacia longitudes de onda más largas. Después un objeto rojo, que bien confuso, esto está con una línea azul, el objeto rojo a 800 Kelvin, se mueve a 1,2, qué sé yo. Después la Tierra tiene su máximo a 9,66, dijimos. El hielo todavía tiene otro máximo de radiación donde emite. Y ahí la ley de Beam indica que la línea que une estos máximos en este gráfico log-log es una línea recta. ¿Ya? Eso es una consecuencia de la ley de Beam. Bueno, y la ley más fundamental en realidad que uno puede enunciar para la radiación de un cuerpo negro es la ley de Planck. ¿Ya? Y la ley de Planck, sin entrar en los detalles de física cuántica, obviamente acá solamente la vamos a enunciar, la ley de Planck está basada en la teoría cuántica y lo que dice es que el espectro de energía de un cuerpo negro tiene una dependencia de la longitud de onda y de la temperatura de acuerdo a esta ley. Y esto es lo que se conoce como la ley de Planck. Entonces, 2pi, pi es pi, c es la velocidad de la luz al cuadrado, c cuadrado, h es el número de Planck, dividido por la longitud de onda a la quinta, por 1 sobre e elevado a hc, partido por lambda, por k, por t. H es el número de Planck y K es la constante de Boltzmann, si no me equivoco. Ya tengo que revisar eso, pero estas son dos constantes de la teoría cuántica. ¿Sí? Y lo demás son la longitud de onda y la temperatura. Profe, entonces esta ley de Planck como que une la anterior con Exactamente, la de Stefan Boltzmann. exactamente. La ley de Planck es la ley que permite deducir las otras dos. ¿Ya? Entonces, básicamente, si uno si uno deriva la ley de Planck y encuentra el óptimo de la ley de Planck, va a encontrar la ley de Beam, que vamos a encontrar la longitud de onda a la cual la energía es máxima, ¿cierto? Si uno integra la energía sobre todas las longitudes de onda, va a recuperar uno la ley de Stefan Boltzmann, va a recuperar sigma por t a la cuarta. De hecho, es un ejercicio que uno puede hacer, es un ejercicio de cálculo integral más que nada. Y por lo tanto, la energía de un cuerpo negro es función de la longitud de onda y de la temperatura. ¿Ya? Y la ley de Planck se ve así. Entonces, por ejemplo, el Sol tiene esta distribución de energía con la longitud de onda, o un cuerpo negro a 6000 grados Kelvin tiene esta distribución de temperatura con la longitud de onda, y se ve acá que la mayor parte, pero no todo, la mayor parte de la energía está en el visible, y el centro de la energía está acá, donde dijimos que estaba en el color, entre medio el color azul, por ahí. Ahí está el máximo de radiación que llega del Sol. Llega en esa longitud de onda. Y a medida que uno se va moviendo a temperaturas más bajas, va siendo verdad que
va recibiendo menos potencia en esas longitudes de onda y se va cambiando y se va trasladando la potencia hacia longitudes de onda más largas. Aquí la gente ocupa distintas unidades de medición, ¿cierto? Por ejemplo, acá están ocupando nanómetros, ¿ya? 1000 nanómetros. 1000 nanómetros equivalen a 1 micrómetro. Ya, 1 micrómetro es 10 elevado a menos 6 metros. Y un nanómetro, si no me equivoco, a ver, 10 a la menos 6 metros, un micrómetro. Yo diría que sí. Un micrómetro es 10 a la menos 6 metros. Sí. Y 1000 nanómetros deberían ser, un nanómetro debería ser 10 a la menos 3 metros, pero es que 10 a la menos 3 metros es un milímetro. Un nanómetro son 10 a la menos 9, creo, profe. Ah, ya, claro, obvio. Sí, perdón. Sí es multiplicado por 1000, así que un nanómetro es 10 a la menos 9. 10 a la menos 9 metros. Así que está bien. Ya, en general la gente habla de nanómetros y de micrómetros para referirse a la radiación en el visible. En el visible y en el infrarrojo también, ¿ya? Pero lo más común es hablar de micrómetros, ¿ya? A mí, al menos, yo prefiero hablar de micrómetros y hablar de 0,5 micrómetros acá, de 1 micrómetro acá y de 2 micrómetros, 2,5 micrómetros acá. Consecuencias de la ley de Planck son estas un poco que estábamos discutiendo también. O sea, nuestra estrella emite radiación y la máxima radiación que emite nuestra estrella está justamente en esas longitudes de onda, entre 300 y 700 nanómetros, y por lo tanto todos los seres vivos se adaptan a esa radiación. Entonces no es extraño, por ejemplo, que la clorofila, ya que es esta sustancia que permite la fotosíntesis, tenga su espectro de absorción en torno al máximo de radiación recibida por la estrella. Ya la clorofila A, la clorofila B y el beta-caroteno tienen esta absorción, que son los pigmentos de los vegetales, ¿cierto? Tienen estas absorciones máximas de radiación. ¿Ya? Ahora, ¿por qué tienen un hoyo acá? No sé. Pero sí están cerca del máximo. Y eso es un poco para tratar de aprovechar la mayor parte de la radiación en producir fotosíntesis, ¿sí? Y en producir energía. Y esto es lo que discutíamos, ¿cierto? Que tenemos nuestros famosos conos y bastones que están ubicados en esta parte del espectro que nos permite ver y también ocupando la máxima energía posible de la radiación solar. Entonces, fíjense que en la visión normal tenemos 3 conos, aquí le ponen S, M y L, y están los bastoncitos que cubren toda esta parte del espectro, que son esos que están como en línea punteada, ¿ya? Y aquí están los distintos tipos de daltonismo. Está la protanopia, que es no tener conos L, perdón, sí, conos L, la deuteranopia, que es la que tengo yo, que es no tener conos M, y la tritranopia, que es no tener conos S. ¿Ya? Esta es súper común, la que tengo yo es súper común, es la más común, y afecta como a un 10% de los hombres y a un porcentaje muchísimo menor de las mujeres, como menos del 1% de las mujeres, o menos del 0,1% de las mujeres. ¿Ya? Porque además es una enfermedad hereditaria por el sexo. Entonces, los hombres tienen más probabilidad de ser daltónicos que las mujeres porque está en el cromosoma X, el gen deficiente que no permite producir estos famosos conos. ¿Qué tan buena aproximación es en realidad un cuerpo negro a la radiación realmente que viene del Sol? Bueno, fíjense que aquí está el cuerpo negro, que sería un cuerpo negro a temperatura de 5700 grados Kelvin, que es esta línea sólida, que muestra
la radiación en función de la longitud de onda. Y aquí está lo que se llama la irradianza monocromática, que sería la radiación por unidad de longitud de onda. Y la línea está como azul o no sé qué color es, por razones que les he explicado en esta clase, muestra la verdadera radiación que llega del Sol, ¿ya? ¿Y por qué en realidad la radiación solar, a alguien se le ocurre por qué la radiación solar no es exactamente la radiación de un cuerpo negro? Reflexión de otra fuente. Estamos en el espacio exterior, o sea, todavía no entramos a la Tierra acá. Ya es como, esto Ah, es lo que mediría un satélite fuera de la Tierra. creo que el cuerpo negro solo considera la radiación en la superficie, ¿no? ¿Podrá ser por Ya, eso que no encaja? sí. Porque como elabora un poco más, Diego, eso. A ver, ¿cuál otra radiación Em, podría haber que no fuera la de la superficie? bueno, seguramente la del núcleo, o porque como el Sol es tan ridículamente incandescente, no Claro, es la superficie que nosotros vemos, fotosfera creo que le dicen, no es la verdadera superficie del Sol, sino que el núcleo del Sol es ridículamente incandescente. Al menos eso tengo entendido. claro, claro. Podría ser que la radiación viniera de otras capas más internas que tuvieran más temperatura, por ejemplo, Claro. o distintas temperaturas, efectivamente. Entonces, no necesariamente estamos mirando el efecto de una sola capa homogénea de una cierta temperatura, sino que estamos viendo como toda la radiación de distintas temperaturas. Así que, muy bien. Y ahí, bueno, les dejo un par de aplicaciones de la ley de Planck, en que uno básicamente puede integrar la ley de Planck, ¿ya? Y tratar de estimar, por ejemplo, qué fracción de la radiación solar o de la radiación de un cuerpo negro emitiendo 5700 Kelvin corresponde con el ultravioleta, por ejemplo. ¿Cuánto es este porcentaje de acá? ¿Qué porcentaje de la radiación total que proveniente del Sol es en el ultravioleta? ¿Ya? Y uno también puede hacer lo mismo con el infrarrojo. ¿Qué porcentaje de la radiación del Sol es infrarroja? Y si ustedes lo quieren ver así al ojo nomás, ¿cómo lo ven? ¿Es más la energía que llega del infrarrojo o es más la energía que llega del ultravioleta? Infrarrojo, ¿no? ¿Quién dice infrarrojo? A ver, esto se tiene que poder hacer, ¿cierto? Votación en Zoom. Sí, sí se puede. Tiene una opción que dice generar votación. Ya, ¿Pero cuál era la entonces, pregunta? es que eso, les voy a hacer una votación. Ah, ok. Déjenme ver, ¿dónde lo puedo hacer? Show chat, high video panel, jump, start dictation, help, Ver meeting, opciones. Bueno, por eso Zoom, ahí. services. ¿Alguien sabe dónde se hace una votación en Zoom? No hay memoria. Tendría que verlo. Como estoy como de invitado, creo que no puedo. Diego, ¿te puedo hacer co-host o no? Sí. Si encuentra mi nombre, creo que debería poder verlo. Ya, ahora, Y no, bueno. ahora, peor aún, tú eres el host. Ok. Setar control remoto. No me da las opciones que tengo cuando veo yo. Ya, no, devuélveme el control. Ok. Ah, Me tienes que hacer ¿cómo hago host eso? a mí. Participante. Ah, efectivamente me tenía anfitrión. Ah, ahí, yo te puedo hacer reclaim host. Ah, ok, excelente. Ya, lo hice yo ahora. Ya, qué lata que no lo puedo, que no sé cómo hacerlo. Ya no intenté. Pero bueno, lo que les quería preguntar era al ojo,
si alguien piensa, por ejemplo, que el infrarrojo es una proporción mayor de la energía que viene de la estrella que el visible. ¿Alguien cree eso? Yo creo, ¿no? Onda, a Sí, mayor igual. frecuencia, mayor energía, ¿no? Entonces el infrarrojo, que tiene menor frecuencia que el rojo, debería tener más energía, ¿o no? El infrarrojo tiene menos energía que el rojo, ¿ya? Porque es ¿Pero tiene mayor menor frecuencia o mayor tiene, frecuencia? el infrarrojo tiene menor frecuencia y mayor Ah, longitud de onda. ¿Sí? La onda es más no, larga, estaba pensando ¿cierto? al revés, claro. Sí, sí. Ahora, es que igual todo depende de la proporción, ¿cierto? Entonces, volvamos a nuestra figura. Fíjense que el ultravioleta, fotón por fotón, es mucho más energético, ¿sí? Pero para un cuerpo negro a 5700 Kelvin se ve de la figura, ¿ya? Y esto uno lo puede demostrar, y esas son las últimas dos transparencias en la demostración, que esta fracción de acá es más pequeña que la fracción en el infrarrojo de la radiación solar. ¿Ya? La fracción en el infrarrojo de la radiación solar es más grande que la fracción en el ultravioleta, a pesar de que los fotones ultravioletas son más energéticos, pero estos son más fotones y cubren una longitud de onda más, un rango de longitud de onda más grande. Por lo tanto, el área bajo la curva, que vendría a ser la energía, recuerden que si uno integra todo este cuerpo negro, lo que uno obtiene acá es sigma por t a la cuarta. Ah, estoy rayando en cualquier lado. No, sigma. No, se me desconfiguró mi lápiz súper mal. Casi que es mejor escribir con el mouse aquí. La integral completa de esto es sigma por t a la cuarta. ¿Ya? Pero pedacitos de la integral corresponde con pedacitos de la integral de aquí de Stefan Boltzmann. ¿Ya? Y eso es lo que uno quisiera hacer acá en estos ejercicios. Entonces, hay un ejemplo en que uno puede tratar de ocupar esta tabla, ya que viene como prehecha, en donde uno ve qué proporción de F0 corresponde con esta cantidad de lambda por t. Lambda por t es una variable que es constante en la curva de Planck, ¿ya? Porque resulta así. Entonces, uno puede ir integrando esto e interpolando. A mí esta manera de hacerlo me cuesta más que simplemente hacer la integral nomás, ¿ya? Si uno hace la integral, uno encuentra que la fracción entre 0 y 0,38 micrómetros, que sería la radiación ultravioleta, es como el 11%, 0,11, el 11% de la distribución completa de cuerpo negro a 5770 Kelvin. ¿Ya? Y eso significa que un 11% de la energía solar está en ese rango. ¿Ya? Y por supuesto que uno puede hacer el mismo cálculo para el pedazo que está en el infrarrojo. ¿Ya? Y como comentario final nomás, ya vamos a tener una clase solo de radiación solar, que sería la próxima. Fíjense lo increíblemente grande que es el pedazo del infrarrojo. ¿Ya? Y esa es radiación que uno no ve, pero que llega del Sol. Y que es aprovechable también, por ejemplo, por los paneles solares. O sea, los paneles solares no solamente tienen que aprovechar la energía que viene en el visible, porque si no estarían perdiendo mucha energía solar. Tienen que también ser capaces de aprovechar esta parte del espectro. ¿Se fijan? Los dejo con ese pensamiento. No sé si tienen dudas, chicos. Algo que no les quedó claro. No, creo que está todo bien. Bueno, ayer estuvieron bonitas las nubes. No sé si alguien tomó fotos de las nubes hacia la cordillera, pero... Y no sé quién está Tengo manejando una buena ¿Cómo?
Yo ayer saqué una foto buena desde aquí, de mi región. Ah, ya. Ya, yo no sé quién está administrando el Instagram en este rato, pero ahí le mandé un email a los auxiliares. La idea es que nos vayamos poniendo más profesionales con nuestras fotos. No sé si en términos de la calidad de la foto, pero sí en la información y todo eso, como tratar de clasificar bien las nubes, de dar de decir dónde estamos con latitud y longitud, también de indicar hacia dónde tomamos la foto, hacia qué punto cardinal, qué altura más o menos tenían las nubes, etcétera. Qué hora era también. La hora también es importante, ¿ya? Para que lo tengan en mente cuando manden fotos para considerar. Ok, tuvimos una asistencia máxima de 40 estudiantes, de un total de 60. Creo que no todos se están conectando. Voy a parar de grabar la clase ahora.